Hola, un cordial saludo para todos los participantes en este Congreso de Comunicación y Pensamiento. Mi nombre es Javier Espitia y junto con mi compañera María Alejandra Osorio estamos presentando esta ponencia de Entretenimiento más movilización social igual cambio social, estrategias para conquistar territorios digitales y territorios físicos. Entonces, nosotros somos de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y la presentación va a tener como propósito, primero, analizar, mostrarles el análisis que se hizo de la estrategia revelado desde todas las posiciones, una estrategia que se hizo durante 4 años en Colombia, y que nos va a permitir ver qué tanto tiene la potencia que tiene articular dos tipos de estrategias de comunicación y cambio social para generar cambio en los territorios físicos y digitales. Entonces, son 4 partes de la presentación. Primero, vamos a contarles la introducción, en qué consiste la estrategia, ¿cierto? Y cómo esa articulación entre los dos tipos de estrategias sí generan cambio y son interesantes para generar innovación social en el sentido de la co-creación y en el sentido de la eh, eh, identificación de alternativas a las problemáticas sociales. Luego presentaremos el objetivo de la investigación, objetivo de investigación, tercero la metodología y cuarto resultados y conclusiones. Vamos entonces rápidamente a pasar a la descripción de la estrategia. Entonces, como ven en pantalla, revelados es como aparece en pantalla en este momento con un corazón en el centro de la O. Es un proyecto que tiene que ver con la afectividad juvenil, específicamente con la población adolescente entre 12 y 19 años, según el Fondo de Población de Naciones Unidas, y, eh, y tiene que ver con temas relacionados con específicamente los derechos humanos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. Esta estrategia, como vemos en pantalla, se emitió en Colombia entre los años 2010 y 2014 por por diferentes plataformas de la web y también por diferentes canales de televisión pública, canales nacionales, como por ejemplo canal Señal Institucional, canales regionales como Telecafé, Teleislas, Telepacífico, Canal Zoom, que es un canal universitario, Canal TROC, que es un canal regional, Telepetróleo, Telesan Gil, redes de medios comunitarios, como por ejemplo Comu TV, que tiene 114 canales asociados en todo el país. Entonces, digamos que las 2 temporadas de Revelados han tenido una difusión bastante amplia por todo el país, pero lo más interesante es que no se quedan solamente en la difusión o emisión de una serie de televisión, sino que, como vamos a ver ahora, generan una conectividad, una interacción con el territorio que es bastante interesante. Revelado fue nominado a los premios India Catalina, que es el premio en el año 2014, que es el premio más importante de televisión en Colombia. Fue nominado en la categoría Mejor Producción de Televisión Pública. Y también fue nominado en la categoría Premio UNICEF al Japan Prize 2014, el galardón más importante del mundo para productores de televisión educativa. Entonces, digamos que estas 2 temporadas que vamos a analizar, al menos de manera rápida, nos va a permitir ver que, en efecto, estas nominaciones tienen sentido por haber logrado unos resultados interesantes hacia generar un cambio social. Entonces, están viendo la imagen de Revelados, en la primera temporada es esta con la palabra completa, mientras que la segunda temporada, que está en esta diapositiva número 4,
se ve revelado solo porque el número 2 revela 2, se mantiene el eslogan desde todas las posiciones, ¿sí? Y esta es la imagen de la serie, ¿cierto? Ya entre la primera y la segunda, pues la primera fue diseñada para poblaciones de menos de 30.000 habitantes, mientras que las segundas, la que están viendo en pantalla, es para públicos más urbanos. Se trata, pues, entonces, de una estrategia que parte de la problemática que ven en pantalla, y es que Colombia viene sufriendo por estos años un incremento de una problemática muy fuerte a nivel de vulneración de derechos, es como aparece en la parte de abajo de la presentación, vulneración y limitación al ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes. Esa vulneración se veía específicamente en 3 temas: el incremento de tasas de embarazo adolescente, al punto que en las estadísticas nacionales hubo que crear un nuevo número de 10 a 14, una franja de 10 a 14 años, porque no habían antes, hace algunos años, no existía esta categoría porque no se presentaban, pero hubo que crearla precisamente por esta situación. Segundo, aumento de la violencia de género, conocido. Y tercero, también ambientes de intolerancia y hostilidad, digamos, a las diversidades, a diferentes diversidades étnicas, culturales y también sexuales. Entonces, esa es la problemática que se presenta. Que ahorita en los temas de las series vamos a ver cómo se concretan estos temas. Ahora bien, para poder abordar estos temas, entonces se habla de, se plantea revelados un abordaje integral centrado en la cultura, que como ven en pantalla, lo que plantea es que hay que tener un enfoque de derechos, un enfoque de género, ¿cierto? Como el primer, digamos, marco conceptual más importante, que básicamente pues, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos para tener la libertad de tomar decisiones, ¿cierto? Y el enfoque de género como aquella búsqueda de equilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, entre los diferentes géneros, de manera que se logre pues una sociedad donde haya mayor equidad. Tenemos que un enfoque de habilidades para la vida. Esto tiene que ver con un enfoque que se desarrolló para generar, por ejemplo, la toma de decisiones de una manera informada, de una manera con una, no solo suficiente información, sino aprendiendo a, a desarrollar aquellas habilidades necesarias para llegar a tomar la decisión correcta, ¿cierto? Y que eso implica diferentes elementos, tanto de autoestima como elementos de contexto familiar y social. Tercero, el concepto de jóvenes, pues teniendo claro que adolescente y joven adolescente ha sido un concepto muy problemático, muy debatido a nivel de por ejemplo, la sociología, a nivel de la psicología. Entonces, por eso se menciona jóvenes más que adolescente. A nivel internacional se reconoce como adolescencia y juventud. Y el cuarto enfoque, bueno, este joven del que hablo en este momento, el concepto de joven se aferra o parte de reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos, obviamente, pero además de eso, a los jóvenes como capaces de potenciar, digamos, como ser ser agentes de cambio, y en ese sentido, no solamente como objetos de la política pública, sino como hacedores de sus propias realidades. Y por último, el enfoque de comunicación para el cambio social, que es un enfoque pues, que se ha desarrollado en varias partes del mundo. Bueno, hay una fuerte presencia latinoamericana, pero también hay de otros continentes, de Europa, de África, incluso de Oriente. Y básicamente es esta comunicación que permite la interacción de actores sociales en la construcción de futuros comunes, de futuros posibles, a partir de generar intercambio, diálogo público entre esos actores que construyen lo público, que construyen lo que interesa a todos. Entonces es como una fase, digamos,
posterior a lo que se conoció como comunicación para el desarrollo, y que ahora pues está también teniendo otro tipo de apelativos, como comunicación ecosocial y otro tipo de apelativos que se están, digamos, colocando a esta comunicación, pero que lo característico es la participación, la horizontalidad y sobre todo el diálogo como una apuesta, digamos, entre actores sociales para construir el territorio. Entonces, la estrategia lo que hizo fue articular estos dos, dentro de el enfoque o las estrategias de comunicación ética social, el entretenimiento y la movilización social son dos de las estrategias más exitosas, digamos, ¿no? Entonces, son estas dos son las que se centra la estrategia. Por eso la llamaron así, entretenimiento más movilización igual cambio social. Es un proyecto de comunicación multimedia dirigido a adolescentes y jóvenes entre 12 y 19 años de edad, con énfasis en grupos de 15 a 19 años. El objetivo es muy importante, por ejemplo, ver cómo se enfocaron a aportar a la reflexión crítica y a la transformación de prácticas individuales, familiares, comunitarias y sociales, con miras al ejercicio de los derechos humanos y los derechos productivos por parte de los adolescentes y jóvenes. Resalto el tema de la reflexión crítica, no es una estrategia o campaña de comunicación centrada en la persuasión, como que la otra persona haga lo que el emisor quiere, sino que se plantea, por el contrario, es que haya un cambio voluntario a partir de una información y una reflexión crítica, y que haya, en lo posible, una transformación de prácticas individuales y colectivas. Como veremos más abajo, digamos, el entretenimiento lo que genera o quiere generar es diálogo y debate público que permita sacudir o desafiar las normas sociales, las costumbres, la cultura, que a veces tiene metido dentro de ella antivalores o algunas prácticas que son nocivas, digamos, para las relaciones, para precisamente a veces vulneración de derechos, legitima a veces acciones de poder injustas, legitima, bueno, tiene diferentes causas que generan la vulneración de derechos y por lo tanto de eso se trata de cambiar. Entonces es el objetivo de la estrategia, lo que están viendo de manera muy rápida, que vamos a ver de manera muy rápida por tiempo, es que esta estrategia que toma, este modelo que toma la estrategia adaptado del Soul City, del Instituto Soul City de Sudáfrica, tiene unos insumos, digamos, que plantean que es necesario para abordar una problemática tener un conocimiento profundo de investigación y entrenamiento en cuanto al conocimiento de la problemática por los mismos actores, en este caso los jóvenes y familias, los entornos educativos o colegios, los sistemas de salud, ¿cierto? Conocer la problemática a fondo, además de lo que digan los expertos, los estudios epidemiológicos y demás, tener también investigación con los mismos actores que viven la problemática y levantar lo que se llama una línea de base, ¿cierto? Que va a permitir después la evaluación. Una línea de base de la problemática. Segundo, las alianzas. Se necesita tener actores que se sumen, todo lo que tenga como decisores de política pública, que tengan que ver con organizaciones que se vinculen. Luego, fortalecimiento de redes locales y capacitación. En Colombia existen muchas redes de jóvenes en pro de los derechos de ellos mismos, entonces eran más de 200 redes que se sumaron al proceso. Estos son los insumos como procesos, digamos que la intervención que se hace en comunicación, ¿cierto? Y en este caso hablamos un poco en la dirección de la flecha de arriba hacia abajo, más o menos representaría el nivel nacional a nivel local, y entonces sería una serie de televisión, la ficción, que es lo que vamos a ver como el entretenimiento, se basa en el melodrama, como veremos ahorita, y en ese sentido entonces pasa por una serie de televisión, una ficción que dispara a través de esas historias y un mercadeo que se hace, una promoción que se hace a través de los medios de comunicación y que llega a lo local
a movilizarse con todos estos medios que aparecen aquí en la parte de abajo, en los municipios, televisión, radio, teatro, música, redes sociales, materiales educativos, pero no puestos desde Bogotá, o desde, en este caso Bogotá, o de la ciudad desde el centro, sino que se van definiendo los medios locales a partir de la misma, digamos, prácticas comunicativas, costumbres, medios que más utilizan los públicos a nivel local. Entonces, ese es el componente de movilización social, son los tres componentes que se articulan. Estos tres componentes van a generar reflexión, diálogo y debate. Como ven ustedes, insisto, no busca un tema de generar una persuasión o imponer una práctica, sino más como que las personas y comunidades lo hagan a partir de sus propios procesos de discusión. Obviamente, pues, bueno, se sugieren comportamientos, como vamos a ver ahorita. Y esto va a generar, como aparece en las flechas arriba, en la incidencia, una incidencia en el individuo, en la familia y en la comunidad, y en los decisores o en el ambiente sociopolítico. Que es justamente lo que llamamos aquí más adelante el modelo socioeconómico. Entonces, las tres temas centrales de la primera temporada, que luego se repiten en la segunda, y en la segunda se tocan otros adicionales, como estos, los tres de la primera temporada, son la toma de decisiones en materia de salud sexual y reproductiva, con énfasis en el embarazo adolescente. Segundo, violencia basada en género. Tercero, respeto por la diversidad sexual. Son los tres temas que trata la primera temporada. Y se toma como modelo de trabajo el modelo socioecológico. Seguramente muchos conocerán, pues es el modelo propuesto por Bronfenbrenner, que habla de una aproximación ecológica, ¿cierto? De cómo todos los seres humanos vivimos en ecosistemas comunicativos, ecosistemas sociales, y por lo tanto, para llegar a esos contextos es mejor llegar de manera, digámoslo así, compleja o de manera holística a diferentes niveles, porque es susceptible de cambiarse el entorno no solo a nivel como se hacían, por ejemplo, las campañas de cigarrillo, sino hacia el individuo a quien se le dice qué hacer, sino que se trabaja con diferentes actores para generar un cambio incluso estructural o más interdependiente con otros diferentes ámbitos. Entonces, como aparece ahí, ámbito, factores individuales, donde están los adolescentes, factores del ámbito familiar, factores del ámbito social, donde estaban, en este caso, docentes y el sector salud, y el ámbito estructural, que es donde estaban los decisores o el sector de salud y educación. Si vamos entonces a lo entretenimiento, que eran estas series nacionales, vamos a ver que, como ven en pantalla, estamos hablando de unas series que necesariamente tienen que generar un atractivo a la población. No pueden ser series, digamos, que sean lejanas, sino que tienen que ser reconocidas, ¿cierto?, por las mismas poblaciones, deben ser capaces de generar atractivo. Entonces, ahí podemos ver, digamos, que son que la pantalla. Entonces tenemos, se basa en el entretenimiento, en la evidencia, ¿cierto? Es decir, pues decimos que tiene una línea de base en la investigación, ¿sí? Las historias tienen que ser muy atractivas. Entonces, busca modelar comportamiento, el entretenimiento genera busca generar una identificación de los públicos con las historias que están narrando la historia, el melodrama, ¿cierto? El melodrama, que, por ejemplo, que tanto estudió Jesús Martín Barbero acá en Colombia.
y que nos plantea que, en efecto, por un melodrama bien narrado puede pasar la historia de un país, de una región, y en este caso, entonces, se trata de tocar una problemática local que a través de historias conecte a las personas de la población, de la audiencia, con lo que está ocurriendo, generar reflexión y plantear de ahí la potencia de las historias para generar cambio. Esta es la estructura del programa a nivel de la primera temporada, que era de una hora. Lo que ven allí son las secciones. La presentadora que aparece con camiseta color como fucsia es Diana Ángel, una actriz colombiana muy conocida. Presenta el tema del día, ¿cierto? Esto se emitía con una frecuencia de, en algunas regiones era una vez por semana, otras era dos por semana. Y entonces ella presenta el tema del día, luego había un post-pop, pues con la gente que piensa qué es ese tema del día, por ejemplo, toma de decisiones, qué es tomar decisiones en sexualidad, y empezar a conversarse sobre el tema, o bueno, cuál es sobre embarazo adolescente, qué piensa la gente, ¿no? Entonces se colocaban los temas y discutían. Es decir, en este primer punto hay una opinión del público de manera de post-pop. Luego, la ficción, ¿cierto? La ficción, que es la que aparece en la serie, duraba en la primera temporada alrededor de 15 minutos, en la segunda temporada ya subía más a 20-25 minutos. Sexoapedia, que es donde pues hay unas definiciones cortas, pero claras, digamos, sobre qué es el tema del día, ¿cierto? En este caso, decidir, que es el ejemplo. Videoblogs, que era diálogo de la presentadora Diana Ángel con los jóvenes. Sexo tips, bueno, más para mostrar que en la parte de abajo de la pantalla aparecían algunos tips sobre el tema, algunos apuntes. Bioclips, como una de las más interesantes secciones, era porque era historias locales de jóvenes de las regiones de Colombia. Hay que decir que esta estrategia tocaba por ser la primera temporada de municipios pequeños y con alta población de población embarazada, adolescente o joven embarazada. Básicamente coincidía con zonas de guerra. Entonces, Marlene, que es la que aparece en pantalla, por ejemplo, es una mujer de una zona cerca de la selva del Amazonas, en el departamento de Putumayo, que cuenta su historia de sus papás afectados por la guerra, su familia, y ella pues fue afectada sexualmente, vulnerada sus derechos por la guerra. Y mi parche, que es Diálogo de los Jóvenes sin presentadora, no aparecen en el programa siempre todas las secciones, sino las que se necesiten. Este modelo, entonces, pues es un modelo que para la televisión pública resulta novedoso, resulta educativo, pero educativo de una manera entretenida, ¿cierto? Y se va a articular con esta segunda estrategia, que es la de movilización social a nivel local. Los contenidos de este programa de televisión fueron hechos desde Bogotá con expertos en producción de televisión, ¿cierto? Mientras que lo que estamos viendo acá de movilización social, que fue diálogos de jóvenes con directivos de hospitales o servicios de salud, programas de radio comunitaria, radio juvenil, como ahorita veremos, música y teatro y material impreso, proyectos de aulas escolares. Entonces, aquí hay solo un par de láminas que nos muestran cómo a nivel local la misma gente le puso nombre a sus programas de radio. Programa de radio La Pirinola, programa de radio de Jóvenes con Razón y Corazón, foros de teatro, Mi Generación, Historias de la Adolescencia, conciertos, muros artísticos, cambiaban de una región a otra el tipo de estrategia que realizaban. Me refiero al tipo que en algunos casos puede ser fogatas, en otros casos pueden ser, por ejemplo, teatro con un ritmo musical paisa, por ejemplo, que decimos acá en Colombia, con la trova, ¿cierto? Entonces, que es una pues, canción rítmica de la región con contrapunteo, y le metían los temas relevantes que se estaban discutiendo a partir de un documento de mensajes que produce la estrategia. Los artistas locales producen canciones y producen piezas artísticas que entran a enriquecer el espacio público, la esfera pública,
a partir de lo que salió de la ficción, ¿cierto? De la historia, mejor dicho, de televisión que sale por el canal regional, Telecafé o cualquiera de los canales que se mencionaron antes. Entonces, miren cómo se articula la televisión pública con con los medios locales o con los medios locales. Otros municipios de ejemplo, y ahí tiene un ejemplo de un programa juvenil, Placer Juvenil, por ejemplo. Foro Teatro, Café Libre, Cama de Decisiones, bueno, todos los nombres locales y tipos de estrategias, fogatas para enamorados. Ahí está, en un municipio en la costa norte, en Colombia. Entonces, este es un ejemplo de un material impreso para trabajar con profesores. Y los profesores trabajan con los estudiantes a partir de material impreso con cartillas similares a estas, que para la segunda temporada ya no fueron como esas. Aquí en la segunda temporada lo que tenemos es estas componentes que son validación, o sea, probar los materiales y construir con las comunidades el perfil de los mismos personajes. El programa mismo de televisión, realizarlo parecido a como se los describí ahora, que la segunda temporada ya no duraba 1 hora, sino que era mucho más corto, y es una serie, pues, digamos, como dije, con las características más urbanas. Un paquete educativo, ¿sí? Con cartillas, con microhistorias, con spots o unos videoclips más cortos, incluso podcasts, ¿cierto? Y otros medios. Y medios sociales a través se utilizaron Hangouts, se utilizaron Twitter, Facebook, como otras redes en las que se conectaban y conversaban gente jóvenes de todo el país, personas de todo el país, que iban dialogando sobre los contenidos de la segunda temporada, que articuló además otros contenidos como, por ejemplo, VIH-Sida o trata de personas, como dos problemáticas también que estaban subiendo en Colombia en esta segunda temporada. Y aquí ya entonces paso al tercer punto, que es objetivo de investigación. Entonces es la investigación, identificar el aprendizaje de la articulación de las dos estrategias de comunicación por el cambio social denominadas eduentretenimiento y movilización social, realizada la experiencia denominada Revelados en Colombia, en perspectiva de sugerir abordajes creativos y funcionales de comunicación que promuevan el diálogo público y la participación de los jóvenes en los procesos de cambio social. Ese es el objetivo. La metodología, entonces, pues, siguiendo los métodos de las ciencias sociales, seguimos sobre todo técnicas cualitativas, ¿cierto? Como por ejemplo, entrevistas con jóvenes participantes, con líderes institucionales de la estrategia y con académicos que estuvieron vinculados. En segundo lugar, revisión o relevamiento de documentos relevantes, investigaciones de impacto, se hicieron revisión institucional de las mismas instituciones por el proyecto y otra información relevante de las mismas estrategias. Tercero, análisis de contenidos de una muestra de los capítulos. Se analizaron 3 capítulos de cada temporada para así comparar. Y pasamos al último punto, que ya son resultados y conclusiones. Entonces, solamente retomando lo que está en negrilla de cada punto, diríamos que la primera conclusión es: las 2 temporadas de la estrategia contaron con componentes de entretenimiento y movilización social. La primera, especialmente con medios locales y con una duración de 6 meses, mientras que la segunda, la interacción se centró desde los medios sociales como Facebook, YouTube y Twitter, y duró 3 meses la parte de interacción o movilización. Segundo, los diversos actores de la estrategia consideran que es fundamental garantizar la conexión entre los componentes, entre la ficción, las acciones locales, la presencia en los medios sociales y paquetes educativos, para así lograr mejor resonancia en los públicos esperados, según los temas tratados y en contextos circundantes. Es decir, a mayor multiplicidad de medios, más facilidad de llegar
a más tipos de públicos. Es algo obvio, ¿no? Pero no obvio solamente por hacerlo por muchos medios, que entonces por automáticamente llego a más gente, sino la conexión, el hilo conductor que hay que lograr entre la serie, como a la manera de narrativa transmedia, ¿cierto? O la manera como uno puede llevar un hilo conductor de un lado a otro. Lo que un poco se está diciendo, según en esta segunda conclusión, es en la esfera pública, si bien no se trata de un discurso ordenado a la manera académica, ¿cierto? A la manera de la ciencia propiamente dicha, de todas formas, sí es importante que se logre llegar tanto de diferentes maneras, con diferentes palabras, por diferentes medios, pero conectando lo que hay que conectar, ¿cierto? No soltando mensajes muy sueltos o demasiado intermitentes que se pierda la conexión. Esa es la segunda conclusión. Tercera, la conexión debe tener en cuenta la importancia de actividades claves de promoción, porque ocurrió que en algunos lugares pues se emitió y no lo vio mucha gente porque no hubo nada, y pasa mucho en Colombia, como dije ahí más adelante, que la televisión pública no invierte muchos recursos en promoción. Entonces se pierde un poco el esfuerzo, ¿no? Entonces la tercera conclusión es importante que se cuente con actividades claves de promoción como expectativa, lanzamiento o una interacción transmediática, ¿no? De tal manera que garantice que haya mayor difusión de que va a ocurrir esta serie y esta estrategia. La cuarta estrategia es que las actividades locales comunitarias diseñadas por los propios actores territoriales para retratar o para conversar sobre los temas de la serie resultan ser eficaces bisagras culturales que conectan, traslapan o ponen en tensión narrativas y enfoques de contenidos diversos u opuestos de lo macroeconómico y de lo nacional con lo local. Es decir, que cuando la gente del nivel local ya ha entendido la estrategia, la ha ayudado a construir, pero también ha visto la serie, pero ha ayudado a construir los personajes, ha visto los guiones, ha construido conjuntamente con los líderes de la estrategia, con las instituciones gestoras. Entonces, al adaptarlo a nivel local, pueden poner tensión. Un ejemplo muy claro de esto es lo que pasó, por ejemplo, discutiendo sobre temas como embarazo adolescente o temas como diversidad sexual. No opinan las regiones, al menos en Colombia, pero pues así es la realidad social, en todas partes pasa, que se ponen entonces más bien como espacios donde hay oportunidad de que las diferentes posturas se muestren, se presenten, e incluso la que trae la serie nacional o la serie central, la serie de televisión, el melodrama, la ficción, trae, por ejemplo, un modelamiento sobre por qué no necesariamente una persona homosexual es amanerada como a manera, digamos, de delicadeza, sino que puede ser el goleador de un partido de fútbol, como se muestra en la primera serie. Eso rompe el estereotipo. Entonces, eso se discute y aparecen tensiones que son normales e incluso ricas para la deliberación o el debate público. Y ya la última conclusión es que en la última diapositiva con conclusión es que en los canales regionales y en las mismas audiencias se valoran positivamente los contenidos de la serie de televisión por sus narrativas estructuradas, personajes bien seleccionados, conflictos y tensiones que mueven bien las historias y contenidos, es decir, son producciones muy bien hechas a nivel de guión. El ejemplo que es de Soul 7 en Sudáfrica es impresionante porque producen unas novelas de altísima factura en horarios triple A, ¿no? Por los canales más reconocidos. Entonces, ellos son el ejemplo que se ha adaptado, pues, al menos en Colombia o en América Latina, en diferentes países, en México, Nicaragua, en Colombia y en varias partes. Y entonces esas producciones de buena calidad facilitan un buen punto de partida para las conversaciones locales. La siguiente conclusión dice, se resalta que los problemas detectados cuentan con diagnósticos de base, documentos de políticas públicas y que los programas de televisión hacen interpelaciones claras a la reflexión de acción a los diversos actores. Es decir,
Las estrategias, de alguna manera, como están pensadas, interpelan, convocan a los jóvenes, a los padres, a los maestros, a los directivos de salud, a los alcaldes o los gobernadores, o los que manden en cada provincia, y les ponen, digamos, la tarea, desde los mismos guiones, desde la misma historia, les va generando retos. Eso es muy bueno. Y por último, según los mismos actores, una de las mayores ganancias de este trabajo intersectorial y multinivel es el trabajo inter y transdisciplinario entre expertos en salud, educación y producción de televisión con las comunidades, no solos, lo que permitió un interés genuino de los jóvenes por participar, se vieron reconocidos, escuchados para poder tomar decisiones, ¿sí? Es decir, para poder que la política pública escuchara sus puntos de vista. Y así participaron, digamos, con mayor interés y eficacia en las actividades de las políticas públicas. La evidencia apunta entonces en la dirección de que es cierto, el entretenimiento, las estrategias de entretenimiento más las de movilización social a nivel local generan cambio social. Esta es como la ponencia que va a estar pues, explicada de manera más completa en el texto. Contó con muchas organizaciones, universidades, sectores del Estado, y pues esto es un proyecto liderado por la Fundación Imaginario en Colombia, articulado con otras universidades, Universidad de Ohio, Universidad de los Andes, de Bogotá, y otras universidades y otras instituciones que hacen parte. Entonces, esto es todo. Muchas gracias por su atención.